Bueno, entonces vamos a empezar la tercera clase, donde vamos a ver en más detalle, ¿no es cierto?, continuando con las clases dentro de esta materia, que es lo que es la célula, los principales organelos celulares. Bueno, ¿y qué es lo que es un organelo celular? Entonces se refiere a las diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de la célula. Es bastante general. Y obviamente se refiere principalmente a las células eucariotas, pero no exclusivamente. ¿Ya? Porque si bien la célula procariota, o sea, es decir, bacterias y arqueas, no tienen la mayor parte de los organelos, sí tienen algunos, como por ejemplo los ribosomas, que son los encargados de la síntesis proteica, y el citoesqueleto. ¿Ya? Son cosas que van a estar presentes. El citoesqueleto tiene una estructura bastante distinta en realidad al de la célula eucariota, pero obviamente también tiene. Y entonces la mayoría de los organelos, sí, los otros organelos como los retículos, el aparato de Golgi, las mitocondrias obviamente no se encuentran. Ustedes pueden ver, si nosotros comparamos las células animales y células vegetales, la mayoría, ¿no es cierto?, de los organelos están compartidos en ambas células con algunas diferencias, como por ejemplo los cloroplastos y algunos otros organelos, ¿no es cierto?, especiales de las células vegetales. Bueno, comenzando entonces el retículo endoplasmático, se recuerdan del núcleo nosotros que habíamos visto la semana pasada, la envoltura nuclear. Entonces, bueno, este es un organelo que nace de la envoltura nuclear. Forma un conjunto de sacos aplanados y tubos canales membranosos. Existen dos tipos de retículo, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso y el liso. Tienen algunas diferencias estructurales, pero la principal diferencia es que el retículo endoplasmático rugoso tiene asociado ribosoma. También lo habíamos mencionado y vamos a verlo en más detalle. Un organelo muy importante porque es el que lleva a cabo la síntesis proteica. Bueno, como les decía, el retículo endoplasmático rugoso participa obviamente principalmente en la síntesis proteica debido a su asociación con los ribosomas. ¿Okay? Las proteínas que son recién sintetizadas pasan al interior del retículo endoplasmático y pueden permanecer allí para ser utilizadas en el interior de la célula o pueden ser secretadas en el exterior. La mayoría de las proteínas, disculpen, no todas, requieren de modificaciones post-transduccionales, que se le llama. Eso quiere decir que una vez que el ribosoma genera, ¿no es cierto?, la cadena de aminoácidos, esta tiene que formar una conformación especial, dijéramos, para ser activa como proteína o enzima, y eso ocurre entonces en el retículo endoplasmático. Existen modificaciones transduccionales que son más complejas, que se pueden llevar a cabo en otros organelos como el aparato de Golgi. Entonces, en el fondo, en el retículo endoplasmático, pueden hacer varias cosas. Uno, almacenarlas, estas proteínas recién sintetizadas, para ser utilizadas directamente o para ser llevadas a modificación post-traduccional o liberadas al medio. El retículo endoplasmático liso, ya se ven diferentes, como ustedes pueden ver, se ven diferentes al microscopio electrónico. Les dije que tenían algunas diferencias estructurales también. Sin embargo, también tienen diferencias en función. El retículo, entonces, este liso, no tiene ribosomas adosados y está relacionado principalmente con la síntesis y el transporte de lípidos, que son muy importantes, obviamente, para el funcionamiento celular. ¿Cierto? Recordemos que toda la membrana nuclear está formada por una bicapa de fosfolípidos, así que es absolutamente prioritaria, dijéramos, la función que cumple el retículo endoplasmático liso. Además, también puede estar, dijéramos, encargado de la detoxificación de veneno. Y bueno, también acá los materiales como proteínas o lípidos
se pueden transportar ya en vesículas, al igual que el retículo endoplasmático rugoso, se pueden transportar en vesículas del retículo endoplasmático liso, ¿ya? Bueno, también el retículo endoplasmático liso puede, dijéramos, ¿cómo se dice? Genera vesículas que pueden tener proteínas o lípidos y que migran al aparato de Golgi, ¿ya? Algunas de las modificaciones transduccionales, eso quiere decir que se le agregan diferentes moléculas a las proteínas, y muchas de esas modificaciones incluyen lípidos, ya también incluyen carbohidratos, pero incluyen lípidos. Entonces hay, dijéramos, un transporte entre los retículos y otros organelos u otras partes del citoplasma. Los ribosomas, habíamos mencionado entonces la clase pasada cuando vimos el ARN ribosomal, ¿ya? Son organelos no membranosos, a diferencia de, ¿no es cierto?, de los retículos y, por ejemplo, el aparato de Golgi, no tiene membrana que lo cubra. Y va a estar constituido entonces exclusivamente por este ARN ribosomal, ¿no es cierto?, que son unas cadenas bastante largas, que van a formar una estructura secundaria, que aquí se ve, obviamente, y proteína, ¿no es cierto? Va a ser ¿cómo se dice? Se va a formar entonces esta fusión de ARN con proteína, y que van a formar entonces los ribosomas. Bueno, los ribosomas están encargados entonces de la traducción, que se llama. Lo vamos, también cuando hablemos, cuando veamos replicación, transcripción, traducción, vamos a ver también en más detalle cómo ocurre la síntesis proteica. Una vez que el RNA mensajero, ¿no es cierto?, que se transcribe en el núcleo, el RNA mensajero tiene que viajar al citoplasma y de ahí ser traducido por el ribosoma a cadena de aminoácidos. Entonces acá tienen ustedes una cadena, ¿no es cierto?, lo que muestra aquí una cadena de RNA mensajero, y a través del ribosoma entonces esa cadena de RNA mensajero se va a transformar en una cadena aminoácidica. Y para eso va a usar un elemento que también es RNA, que se llama ARN de transferencia. Estos son ARN especiales que, al igual como que lo que ocurre con el ARN o con los genes ribosómicos, ¿ya? El producto final es el ARN. No hay una codificación a proteína ni nada. Y estos son encargados de, dijéramos, existen cantidad de ARN de transferencia como existen aminoácidos, y cada ARN, y van a ser específicos, cada ARN de transferencia va a tener adosado ya un aminoácido específico que va a ser capaz de leer acá el codón de disculpen, de pares de base, ¿ya? Entonces, bueno, de esa manera se va a ir formando dijéramos, la nueva cadena aminoácidica, y vamos a tener entonces dijéramos, la lectura. Bueno, acá hay una foto de un ARN ribosomal, o sea, un diagrama, un dibujo de cómo sería, ¿ya? Como se ve, una estructura secundaria muy compleja. Una de las cosas interesantes que tiene el ARN, ¿ya?, a diferencia del ADN, y por qué el ARN en el fondo no podría funcionar como, dijéramos, como para guardar la información genética. Y si bien el ARN es capaz de formar estructuras, de hacer complementariedad de bases como el ADN, también puede estar de una sola cadena. Entonces, esta propiedad, que es distinta a la del ADN, le permite formar estas estructuras secundarias muy complejas. Esto es solamente una cadena de ARN, y forma estas estructuras gracias a la complementariedad de base. La complementariedad de base quiere decir que dos cadenas de ADN, ¿no es cierto?, van a unirse según las bases ya específicas que van a tener.
Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, entonces van a formar estos loops y un montón de cosas. Y después, a su vez, van a haber un montón de proteínas que se van a adosar a estas diferentes estructuras y van a formar los ribosomas. Es necesario las proteínas porque una de las cosas que pasa con el ARN es que si bien tiene una capacidad más plástica que el ADN, puede formar, por ejemplo, estas estructuras complejas que el ADN no sería capaz de formar, es bastante más lábil. Eso quiere decir que se rompe mucho más que el ADN, es más inestable. Entonces, en ese sentido, ya para mantener estas estructuras secundarias complejas, o terciarias, no es estructura secundaria, los ribosomas están formados por dos de estas estructuras, ¿ya? 18S y creo que era 12S, no recuerdo bien, y lo voy a revisar. Y ya es por los S es por el tamaño y el peso de estos RNA. Ya, el aparato de Golgi, una cosa, entonces esto, ¿no es cierto? Estas cadenas gigantes se van a transcribir en el nucleolo, ¿ya? Esto es lo que se transcribe en el nucleolo cuando yo les mencioné la vez pasada, y después estas cadenas entonces viajan al citoplasma, y de ahí, junto con las proteínas, entonces generan las estructuras que van a formar los ribosomas. El aparato de Golgi es uno de los organelos descubiertos, uno de los organelos más antiguos que se descubrieron, ya, hace más de 100 años. Ya también es parecido, ¿no es cierto?, al retículo endoplasmático. Es un conjunto de sacos aplanados membranosos, y estos se van a originar a partir del retículo endoplasmático, ¿ya? Así que es bien interesante cómo, dijéramos, la misma membrana nuclear, ¿ya?, va a ser la que entonces va a dar origen a estos dos principales organelos, directamente al retículo endoplasmático e indirectamente el aparato de Golgi. Bueno, y tiene varias funciones. Una de las principales entonces es la modificación de proteínas, ¿ya? La mayoría de las proteínas, no todas, ¿ya? Porque hay proteínas que en el fondo se ensamblan y quedan listas para ser usadas, pero la mayoría de las proteínas, una vez que en el fondo el ribosoma las sintetiza, necesitan estas modificaciones post-transduccionales para ser funcionales. Eso quiere decir que van a tener, que se les necesitan, por ejemplo, cadenas de lípidos o de carbohidratos, ¿ya? Entonces, y dijéramos, esa modificación la va a hacer principalmente, o sea, la va a hacer el aparato de Golgi, ¿ya? Entonces van a formar lo que se llama las glucos. No sé si ustedes han escuchado de repente la palabra glucoproteína o glucolípidos también. Bueno, los lípidos también pueden sufrir modificaciones, ¿ya? Entonces, y todas esas modificaciones más complejas, entonces las van a hacer el aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi entonces también va a tener una función secretora, porque una vez que hizo esta modificación post-transduccional, las proteínas van a quedar listas para ser usadas, y a través entonces de sus membranas van a generar estas vesículas, ¿ya?, que van a permitir o liberarlas al medio extracelular si es necesario, o a otra parte de la célula que lo necesite, ¿ya? Y como les decía, estas vesículas entonces pueden fácilmente, dijéramos, unirse a la membrana plasmática para secretar su contenido. Ya, las vesículas también se conocen como organelos per se, ¿ya?, en sí mismos, dijéramos. Van a ser compartimentos pequeños y cerrados, separados del citoplasma por una bicapa lipídica que va a ser igual de la membrana celular. Ya se recuerdan que por transporte, no todas las vesículas que van a estar en el citoplasma van a provenir de los retículos o del aparato de Golgi. Ya también teníamos la endocitosis, ¿no es cierto?, que la misma membrana, ¿no es cierto?, se va a imaginar y va a formar vesículas para ingresar, por ejemplo, sustancias específicas
del medio extracelular hacia el interior. Y entonces vamos a tener distintos tipos de vesículas. Bueno, las vesículas lo que van a hacer es almacenar, transportar, pero también van a digerir productos y residuos celulares. Muchas veces hay sustancias que tienen que ser rotas, ¿ya? Y las vesículas pueden contener enzimas catalíticas, o sea, enzimas especiales que van a producir este proceso. Obviamente yo no puedo tener enzimas catalíticas flotando en el citoplasma. Las enzimas catalíticas, ya no sé si se recuerdan de lo que vimos de metabolismo, ya el catabolismo implica romper. Obviamente se necesitan romper muchas estructuras. Obviamente esas enzimas no saben si pueden que van a romper una proteína específica o no. Entonces, obviamente, esos procesos tienen que llevarse a cabo ya de manera muy controlada, y en ese sentido las vesículas cumplen esa función. ¿Ya? Ya, los lisosomas. Ya, los lisosomas son un tipo de vesículas también, específicas, ya, que van a contener entonces enzimas digestivas. Como decía, entonces obviamente no podemos tener estas enzimas digestivas flotando en el citoplasma porque se van a empezar a comer todo. Una de las cosas de las diferencias, por ejemplo, de la necrosis con la apoptosis, ¿no es cierto? Que en la apoptosis se vesicula todas estas enzimas que se van rompiendo, van formando vesículas, de tal manera de que no se liberen estos contenidos. Cuando la célula entra en necrosis, al revés, las vesículas y todas estas cosas se rompen, liberando todas estas enzimas catalíticas que producen más daño. ¿Ya? Entonces, contienen estas enzimas digestivas que van a romper, dijéramos, proteínas, grasas y carbohidratos en las subunidades que los constituyen. Al ser un sistema abierto, la célula necesita, ¿no es cierto?, el alimento necesita ser procesado. Por ejemplo, para construir proteínas necesitamos aminoácidos, pero obviamente los aminoácidos uno no los consume, dijéramos, uno consume las proteínas de otros animales, plantas, etc. Y esas proteínas entonces tienen que ser rotas en sus subunidades, ¿ya?, menores, que son los aminoácidos, para poder formar nuevas proteínas. Si bien las células tienen maquinaria, dijéramos, existen vías metabólicas para producir también los mismos aminoácidos, el consumo de aminoácidos externos también es muy necesario, y existen algunos un par de aminoácidos que tienen que ser consumidos. Bueno, estos lisosomas, quiero decir, provienen del aparato de Golgi, ¿ya? El mismo aparato de Golgi entonces produce estas enzimas digestivas y después libera estas vesículas que van a ser especializadas entonces para... y bueno, acá por ejemplo hay un ejemplo, dice lisosomas que contienen mitocondrias defectuosas. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando una mitocondria deja de funcionar? La célula puede tener varias mitocondrias, obviamente tiene una función muy importante, pero también ocupan espacio, ocupan recursos, etc. Si la mitocondria por alguna razón no está funcionando, es necesario, dijéramos, eliminarla, ya, para que sea reemplazada por una nueva. Y ahí tienen un ejemplo entonces de estas estructuras, estas vesículas que pueden fagocitar entonces estas mitocondrias para degradarlas sin que se afecte obviamente el contenido citoplasmático. Acá tienen otro ejemplo de un lisosoma muy especializado en este caso, que es el acrosoma, ¿ya? Que es un lisosoma gigante que se va a encontrar en los espermatozoides y cuya función es digerir entonces la cubierta del óvulo para que dijéramos, ¿no es cierto?, el espermatozoide, dijéramos, la cabeza del espermatozoide ingrese al óvulo y obviamente ingrese el ADN para llevar a cabo la fecundación. Entonces acá tienen ¿no es cierto?, dijéramos, el espermatozoide es una célula muy modificada que contiene
prácticamente mitocondrias, contiene un núcleo también, contiene el ADN, ¿no es cierto? Y este acrosoma, este lisosoma gigante, con todas estas enzimas digestivas, que van a, dijéramos, permitir entonces la entrada del ADN al óvulo. Ya, el citoesqueleto. El citoesqueleto, claro, no es un órgano membranoso, ¿no es cierto? En ese sentido, uno cuando dice organelo, uno tiende como a pensar más en una cosa como, ¿no es cierto? Como un órgano chiquitito, pero también el citoesqueleto también se conoce como organelo. ¿Ya? Y es un entramado tridimensional dinámico de fibras proteicas que provee soporte interno de las células. ¿Ya? Organiza las estructuras internas, interviene en los fenómenos de transporte, tráfico. Una de las cosas que uno siempre, en el fondo, cuando dibujan las células, ¿no es cierto?, dibujan los organelos como flotando en el citoplasma, y la verdad es que eso no es la realidad, no es lo que ocurre. Nada está flotando, dijéramos, en el citoplasma, sino que tenemos este entramado, esta como red, ¿ya?, que va a cubrir todo el citoplasma, y todas las sustancias, desde los organelos, las proteínas, el DNA, todo va a estar, dijéramos, pegado al citoesqueleto. Y cuando las cosas se mueven de un lado a otro, se mueven a través del citoesqueleto. Pero no solamente también tiene una función muy importante en la forma de la célula. ¿Ya? Una de las cosas que nosotros hemos mencionado, en ese sentido, el citoesqueleto, así como existen las células eucariontes, no existe en las células procariontes, ¿ok? Esta complejidad de citoesqueleto no existe. ¿Ya? Tienen una variante de citoesqueleto las bacterias que es bastante más sencilla. Y obviamente eso a las bacterias no les da la capacidad, por ejemplo, de la gran, dijéramos, diversidad morfológica que tienen las células animales, sobre todo las células animales. Las células vegetales están más contrañidas porque tienen la pared celular. Entonces no pueden, dijéramos, adquirir cualquier forma, ¿ya? Sin embargo, las células animales sí, y gracias, dijéramos, al citoesqueleto, entonces nosotros podemos tener una célula como un glóbulo rojo, que es redondita, versus una célula como una neurona, por ejemplo. Bueno, este citoesqueleto va a estar formado por 3 proteínas, ya que son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios, que van a generar entonces toda esta red y van a tener la capacidad, estas células, a ver, acá está. Bueno, lo que van a hacer estos filamentos, van a haber proteínas, ya como van a haber, dijéramos, proteínas específicas como la actina o la miosina, tubulina también, ¿ya? Que van a formar estos filamentos, estas estructuras específicas del citoesqueleto, ¿ya? Por ejemplo, los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Y la gracia que tienen dijéramos, estas proteínas y estos microfilamentos es que son capaces de cambiar o sea, de manera muy, no sé si sencilla, pero capaces de cambiar de conformación, ¿ya? Estructural, las proteínas. Entonces eso le permite alargarse o acortarse estas cadenas, de tal manera entonces pueden entonces, por ejemplo, llevar transportar distintas sustancias. Las vesículas tampoco se mueven solas a lo largo del citoplasma, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de exocitosis, por ejemplo, o de la misma endocitosis, cuando se imaginan estas vesículas son movidas gracias al citoesqueleto, ¿no? Eso tiene que quedar súper claro en ese sentido, que esta cosa así como que no tiene nada la célula, eso no existe, y tenemos esta red, ¿ya? Donde todas las sustancias, todos los componentes, todos los organelos van a estar, y entonces se van a poder transportar. Ya, centríolos y centrosomas, ¿ya? Son parte del microesqueleto, pero es una parte bastante específica, porque van a estar, o sea, dijéramos, es una parte del citoesqueleto bastante específica en ese sentido, porque
van a tener una formación, dijéramos, prioritaria en la mitosis. ¿Ya? Donde van a formar, dijéramos, un tipo de microtúbulo específico que se llama uso mitótico, ¿ya? El centrosoma, ¿ya? El centrosoma va a estar formado por los centríolos, por estas estructuras microtubulares. Se recuerdan que, bueno, hay varias cosas que hay que hacer en la mitosis, ¿ya? Una de las cosas es mover los cromosomas. Los cromosomas entonces no se van a mover solos, sino que se van a mover gracias ya a este uso mitótico que va a ser formado entonces por estas estructuras. Estos centríolos, ¿ya? Que van a dar origen ¿cómo se dice?, al uso mitótico, también pueden dar origen a cilios y flagelos, pero esto no es en células, dijéramos, quiero decir, esto es principalmente en células unicelulares. ¿Cómo se dice? Por ejemplo, los paramecios. Acá hay un ejemplo del paramecio. ¿Ya? Los paramecios son dijéramos, estos organismos unicelulares que viven en el agua y tienen movilidad. ¿Y cómo se mueven? A través de estos pelitos que se llaman cilios, ¿ya? Y pueden moverse. Y bueno, los cilios se forman a través del centríolo, que acá se llama cuerpo basal, tiene otro nombre, pero es la misma estructura, ¿ya? Y entonces, en el fondo, estos centríolos pueden formar estas estructuras bastante específicas, y eso quiere decir, el uso mitótico solamente existe y solamente se organiza cuando la célula va a entrar en mitosis. ¿Ya? Y después no es que los centríolos no existan, sino que están más desorganizados. Las mitocondrias es un organelo celular encargado de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular a través de un proceso que se llama respiración celular, donde se va a sintetizar el ATP. ¿Ya? A partir de las moléculas orgánicas como glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, en ese orden. Cuando digo en ese orden, quiere decir que la célula primero va a utilizar glucosa para generar ATP. Si no tiene glucosa va a generar ácido, dijéramos, romper ácido graso, y si no, aminoácidos. Obviamente la célula no puede quedarse nunca sin ATP, entonces, o si no, después va, ¿no es cierto?, fallece, o sea, muere. Ya, las mitocondrias son bastante diferentes a los otros organelos. Están rodeados de dos membranas diferentes, ¿ya? Y que van a separar tres espacios, que es el citosol, el espacio membranoso y la matriz mitocondrial. Lo interesante es que contienen un ADN pequeño y circular, ya que es estructuralmente similar al bacteriano. Sí, acá dice... y contiene ribosomas, disculpe. Las mitocondrias contienen ribosomas y contienen un ADN pequeño. ¿Ya? Este ADN pequeño es de aproximadamente 16.000 pares de base, contiene una treintena de genes distintos. La mayoría de esos genes van a estar asociados, codifica para varias proteínas ya de ARN de transferencia, si mal no recuerdo. Y la mayoría de esos genes van a estar implicados en esta función de la respiración celular. Sin embargo, es importante ya acá aclarar de que el hecho de que la mitocondria contenga un ADN no la hace ni autorreproductiva ni nada. Ya necesita una gran cantidad de elementos que provienen del núcleo. O sea, muchas de las cosas que necesita la mayoría de las cosas que necesita la mitocondria están codificadas en el núcleo. Entonces se cree que en los estadios iniciales dijéramos, de esta endosimbiosis, que lo vimos un poquito, ¿no es cierto?, cuando conversamos la teoría la clase pasada, la endosimbiosis, entonces unos estadios principales, este ADN
circular bacteriano, ¿no es cierto? Debe haberse fragmentado y muchos de los genes haber viajado y haberse integrado al genoma del hospedero. Y eso se va derivando hasta que entonces queda este ADN circular muy específico, dijéramos. Y bueno, también va a contener ribosomas, obviamente, porque si tiene un ADN tiene que generar la síntesis proteica adentro. A ver, una cosa más, también se me olvidó mencionarles, es que la mitocondria, la replicación de las mitocondrias no está necesariamente relacionada con el ciclo celular. Eso quiere decir que puede haber replicación de mitocondrias sin que la célula entre en mitosis. Y eso va a depender entonces de la necesidad energética de la célula. Si hay una célula que necesita mucha energía, por ejemplo, como los cardiomiocitos nunca entran después, una vez que están especializados, nunca entran más a la fase de ciclo celular. Y sin embargo, obviamente, van necesitando mitocondrias porque las mitocondrias también se van gastando a lo largo del tiempo, entonces también tiene una vida útil, dijéramos. ¿Ya? Uno de los problemas que tienen las mitocondrias es que están en un ambiente muy reactivo químicamente, producto de la respiración celular, entonces en el fondo las moléculas orgánicas sufren mucho daño, etc. Entonces la replicación de las mitocondrias no va a estar relacionada con ¿cómo se llama? Con la mitosis, necesariamente, aunque haya replicación en las mitosis también, ¿ya? Y obviamente muchos de los componentes necesarios para la replicación van a estar codificados en el núcleo. Bueno, entonces las mitocondrias van a variar en forma y en número, ¿ya? Y va a ser muy dependiente de las necesidades energéticas de la célula. Y la principal función de las mitocondrias es la oxidación de metabolitos, como el ciclo de Krebs, la beta-oxidación de ácidos grasos, ¿ya? Y la obtención de ATP mediante la fase aeróbica de la respiración celular. ¿Qué es lo que es la respiración celular? También es un proceso en donde la molécula de glucosa se descompone ya hasta CO2 y agua, liberándose la energía que contiene. O sea, nosotros cada vez que exhalamos y botamos el CO2 estamos liberando ya un proceso, un resultado de, dijéramos, un proceso que ocurrió en nuestras mitocondrias, y tiene que eliminarse porque el CO2 es tóxico, entonces obviamente no puede quedarse en la célula, ¿ya? La respiración celular es un proceso súper complejo, ¿ya? Que contiene muchas reacciones. Sin embargo, la reacción general ya se representa de esta manera. Glucosa, oxígeno, vamos a tener CO2, dióxido de carbono, agua más energía. La mayoría no todas, pero muchas de las, obviamente, la mayoría de las funciones celulares van a requerir ATP, requieren energía. Entonces, es por eso que dijéramos la importancia, ¿no es cierto?, del aparato de las mitocondrias en el funcionamiento de la célula. Bueno, y el ATP, esta famosa molécula que se habla tanto, el ATP es un nucleótido, ¿ya? Eso quiere decir que tiene la misma estructura que una base ¿ya? Que forma el ADN. Digo el ARN, porque tiene una ribosa. ¿Ya? El ADN es desoxirribosa y el ARN es ribosa, entonces es una estructura modificada, en este caso una adenina tiene, por eso se le llama ATP, porque tiene adenina. Existen estos trifosfatos de adenosina, como se le llaman, dijéramos, de otras pares de base, también existe de citosina y de guanina. Pero la gracia aquí es que tiene asociado este grupo fosfato. ¿Ya? La molécula en el ARN va a tener un solo fosfato y de ahí va a venir el otro, ¿no es cierto? Esta es la molécula en el ARN, una cadena, por ejemplo, de ARN va a tener esta molécula y después va a venir otra ya. En el ATP es esta molécula única y va a tener estas tres cadenas, este grupo fosfato. Bueno, la energía que está contenida
en esta, dijéramos, en este enlace, en el enlace PO, es el que se va a usar entonces como fuente de energía. ¿Ya? Y aquí va a estar, entonces por eso el ATP se dice que es, ¿no es cierto?, es la fuente de energía, y sucede que se va a generar una especie de ciclo. El ADP, ya se le llama D porque tiene 2 fosfatos, y el ATP porque tiene 3. El ADP entonces después va a ser reutilizado, o sea, va a ser, una vez por ejemplo que el ATP, ¿no es cierto?, es usado, va a generar ATP. Y el ATP a su vez va a ser formado a través del ADP. Entonces, una vez que el ATP libera este fosfato, vuelve a entrar al ciclo en la mitocondria para formar nuevamente ATP. Entonces genera este ciclo donde, ¿no es cierto?, a través de la respiración celular, entonces, la mitocondria, utilizando la energía que existe en la glucosa, va a transformar el ADP en ATP para que después esa energía pueda ser liberada en un proceso específico que requiera la célula. Y así se genera. ¿Ya? Bueno, y hay un fosfato, esto se llama, son fosfatos inorgánicos, los que van a... Los plastos, estos son organelos exclusivos de células vegetales, ¿ya? O sea, propio de las plantas y las algas. Uno obviamente siempre está acostumbrado a escuchar hablar del cloroplasto, que es uno de los principales y el más conocido obviamente porque está a cargo de la fotosíntesis, quiero decir. Sin embargo, no es el único, dijéramos, no es el único plasto que se encuentra en las células vegetales. Las células vegetales tienen una gran cantidad de diferentes plastos que van a tener diferentes funciones y todas van a ser muy importantes en la célula. Ya no solamente van a estar a cargo de la fotosíntesis que son con los cloroplastos, sino como la síntesis de lípidos, aminoácidos, las coloraciones de fruta, entre otras funciones. ¿Ya? Al igual que las mitocondrias, se encuentran limitadas por el resto del citoplasma por 2 membranas estructuralmente distintas y poseen un ADN circular y desnudo. Posee también un ADN circular muy parecido al ADN, dijéramos, de las mitocondrias, lo que nos hace llevar, ¿no es cierto?, a que el origen, ¿no es cierto?, también viene por endosimbiosis. Una endosimbiosis que habría ocurrido posterior a la de la mitocondria, porque todas las células vegetales tienen mitocondria. Entonces, en una célula eucarionte, mitocondrial, de tipo animal, podríamos decir en algún momento, hace aproximadamente también 2.000 millones de años, es un proceso muy antiguo, habría adquirido entonces una cianobacteria, ¿ya? U otra bacteria que va a transformar entonces, se va a transformar en los diferentes plastos. Bueno, los cloroplastos entonces son sí los plastos más conocidos y son muy importantes para todos los seres vivos, incluyéndolos nosotros, ¿no es cierto?, porque son los encargados de realizar la fotosíntesis. Y sin este proceso literalmente no existiríamos. Van a contener un pigmento verde que se llama clorofila, que va a atrapar la energía lumínica para realizar la fase lumínica de la fotosíntesis en los tilacoides. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero pueden revisarlo si no. Cuando hablamos de cianobacterias, que la estructura de las cianobacterias también tienen tilacoides y también tienen un proceso bastante similar. Entonces ahí también es claro cuando uno ve, ¿no es cierto?, las cianobacterias y mirar los cloroplastos, ver de que provienen de una cianobacteria. Y bueno, esta es la molécula, esta es la molécula de clorofila, ya tiene un magnesio, bueno, tiene todas estas estructuras tilacoides, estroma, etc., donde se va a llevar a cabo el proceso.
la fotosíntesis tiene dos fases, una fase que va a necesitar la energía lumínica y una fase que no la va a necesitar, que se llama fase oscura. Bueno, como recordatorio también. Todavía no. Mamá. Ya, disculpen, se me cayó me cayó. Bueno, entonces les decía que la fotosíntesis es la síntesis de carbohidratos a partir de agua y CO2, que ocurre entonces en las plantas. Va a tener dos etapas, ¿ya? La primera, que es la dependiente de luz, va a ocurrir en la membrana del esterocoides y va a ser la que va a desprender el oxígeno que respiramos, y después tenemos la segunda, que va a ser independiente de luz, va a ocurrir en el estroma, y es donde se van a formar los monosacáridos que finalmente se van a convertir dijéramos, en polisacáridos. Y en esta fase se requiere oxígeno, ¿ya? Se requiere oxígeno para formar entonces, a través del ciclo de Calvin, ya los azúcares. Así que las plantas también tienen un proceso, ¿no es cierto?, que se llama respiración, donde van a requerir de oxígeno, pero no ocurre en la noche porque no requiere de luz. Ya. Las vacuolas son compartimentos cerrados delimitados por la membrana plasmática que van a contener diferentes fluidos, como aguas, enzimas, pero ya en algunos casos pueden contener sólidos como azúcares, sales, proteínas, pigmentos, nutrientes. Las vacuolas se encuentran principalmente en las células vegetales. Tienen varias funciones. No quiere decir que no existan vacuolas en las células animales, pero cuando hay vacuolas, las vacuolas en las células animales son pequeñas en general. En cambio, las células vegetales tienen varios tipos de vacuolas, incluyendo una que es muy importante, que se le llama la vacuola central, que, dijéramos, es la que permite mantener la turgencia de la célula. La célula vegetal, a diferencia del animal, está rodeada por una membrana plasmática, ¿ya? Y necesita que haya una presión de agua, ¿ya? O sea, disculpen, por una pared celular, quiero decir, que la hace rígida, ¿ya? La célula animal, cuando por alguna razón pierde agua, ¿no es cierto?, se va a achicar, por ejemplo. La célula vegetal no, ¿ya? O sea, se va a achicar por dentro, pero va a mantener la misma estructura por fuera. Entonces, bueno, esta turgencia se va a lograr con dijéramos, a través del agua, ¿ya? Entonces, la vacuola central lo que va a hacer es controlar, dijéramos, la cantidad de agua para que esté turgente y no esté así, ni tampoco exista un exceso de agua, dijéramos. Una célula animal con exceso de agua se revienta, la célula vegetal no, resistiría más, pero igual obviamente va a llegar un momento en que puede producirse, ¿no es cierto?, problema para la célula. Entonces esta vacuola va a ganar y perder agua, y a través de esta vacuola central muy importante, vamos a tener lo que se llama la turgencia. Ya, las células animales, entonces, como les decía, en general tienen vacuolas mucho más pequeñas, ahora no necesariamente por eso menos importante. Bueno, es un caso muy, muy interesante el caso de los protozoarios, ¿ya? Que tienen por un lado vacuolas digestivas, pero también tienen unas vacuolas contráctiles que expulsan fuera de la célula el exceso de agua. Tenemos esta célula, estos protozoos como las amebas, por ejemplo, o los paramecios,
que son protozoarios de agua dulce. Bueno, el agua se mueve, ya volviendo a la clase anterior, ¿se recuerdan del transporte de difusión pasiva? El agua se mueve libremente a través de la membrana plasmática. Eso ocurre en todas las células, incluyendo, por ejemplo, en estos protozoarios. Eso quiere decir que si yo tengo estos protozoarios, ¿no es cierto? Y el agua se va a mover desde un lugar donde haya mayor concentración de agua a uno donde hay menor concentración de agua. Si yo tengo uno de estos, ¿no es cierto?, una ameba, por ejemplo, viviendo en agua dulce, eso quiere decir que va a estar constantemente entrando agua a la célula. Obviamente, va a llegar un momento en que la célula se reventaría, ¿ya? Entonces tienen estas vacuolas especiales, las vacuolas contráctiles, ¿ya? Que permiten entonces eliminar ya este exceso de agua y de esa manera entonces mantener una presión osmótica estable, ¿ya? Porque obviamente nosotros, por ejemplo, no vivimos en un medio acuoso, entonces no tenemos ese problema. Estos son organismos unicelulares, ¿ya? Microcuerpos. Los microcuerpos son organelos especializados, tipo vesículas. Ya las vesículas entonces pueden en el fondo ser de muchas maneras diferentes, ¿ya? Y actúan como contenedores de actividades metabólicas. Eso quiere decir que ciertas actividades metabólicas de las células se van a llevar dentro de estos compartimentos, o de estos microcuerpos. Y existen varios, pero los principales son los peroxisomas y los glioxisomas. Ya los peroxisomas se encuentran en todas las células animales y vegetales, ¿ya? Y van a contener enzimas oxidativas y van a tener entonces un papel crucial en el metabolismo de lípidos y la conversión de especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Una de las consecuencias de la actividad metabólica mitocondrial es la generación de estas moléculas reactivas de oxígeno, llamadas radicales libres. Los radicales libres son no solamente oxígeno, existen otros tipos de moléculas, pero ¿qué son? Son moléculas reactivas en ese sentido, que son moléculas que tienen exceso de electrones y son inestables, ¿ya? Esa molécula, el problema que tiene es que al ser estas moléculas reactivas de oxígeno van a tener exceso de electrones y todas estas moléculas así, lo primero que van a hacer es tratar de, ¿cómo se dice?, eliminar los electrones. Y esos electrones se eliminan a través de su traspaso a otra molécula. Y el problema entonces es que estos radicales libres obviamente van a generar este traspaso de electrones con cualquier molécula que encuentren y van a producir daño celular. Entonces por eso es importante los peroxisomas en ese sentido, y obviamente dentro de las distintas cosas que ocurren está el daño del DNA, por ejemplo, pero en otras moléculas también. Tenemos el glioxisoma, que estas son características de células eucariotas vegetal y de hongos filamentosos, ¿ya? Y su función principal es la conversión de lípidos en carbohidratos que van a ser imprescindibles durante la germinación de las semillas. O sea, son organelos bastante especializados que se van a encontrar ya para la germinación de esporas o semillas en plantas. Ya, y finalmente vamos a hablar de la pared celular. También es un organelo, ya también se considera como un organelo celular. Es un borde externo que se encuentra en plantas, hongos y algas. ¿Ya? Esta pared celular es distinta a la pared celular que nosotros hemos mencionado en bacterias, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, en plantas y algas está constituida principalmente por un polisacárido llamado celulosa, que no es el único polisacárido por el que está formada la pared celular, y en hongos por quitina. ¿Ya? Esta es una membrana celular de vegetal, ¿ya? de una célula vegetal. Esta en este caso va a estar constituida de 3 partes: lámina media, pared celular primaria y pared celular secundaria. Entonces tenemos la membrana,
¿ya? Y después vamos a tener la pared, que va a tener distintas capas, como ustedes pueden ver, ¿ya? La pared inicial. Ya, todas las células vegetales ya van a tener, van a tener la lámina media y la pared primaria, todas, ¿ya? Y ahí va a ir cambiando según el tipo de célula que sea. Sí van a tener pared secundaria, ¿ya? Capas externas, van a tener esta capa externa con lignina. Por ejemplo, el caso típico, ¿no es cierto?, es los árboles, los troncos, la pared celular de ¿no es cierto?, de una célula que pertenece a una ramita, es distinta a la pared celular de una hoja, por ejemplo. O sea, de una célula que forma una hoja, de una célula que forma un tronco, ¿ya? Entonces va a ser principalmente celulosa, pero también está constituida por proteínas. Ya no solamente celulosa, y tiene otras estructuras también, otras moléculas. Y bueno, tienen función principalmente de darle rigidez, pero también protección a la célula vegetal. Y esa era la